un paciente desarrolle edema pulmonar, su sistema linfático pues ya ha estado trabajando durante horas para evitarlo. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Pues que el edema no aparece de forma súbita, sino que prácticamente va a aparecer cuando los mecanismos propios de la circulación linfática pues finalmente se saturan. Entonces, pues bueno, vamos a ver el problema fisiológico del pulmón, ¿no? Entonces, el pulmón tiene características únicas, tiene una red capilar gigantesca, tiene una presión hidrostática constante, tiene una membrana alveolo-capilar extremadamente delgada y pues todo esto hace que todo el tiempo se filtre líquido al intersticio pulmonar. Entonces, si este líquido llegara al alveolo, entonces se perdería el intercambio gaseoso y entonces aparecería hipoxemia, ¿no? Es decir, no estaría llegando suficiente oxígeno. Y bueno, pues aquí es donde entra el sistema linfático pulmonar. Y bueno, ¿dónde se forma este líquido, no? Entonces, volvemos a otra vez. Entonces, el líquido se filtra desde los capilares hacia el sistema, perdón, se filtra desde los capilares pulmonares hacia el intersticio perivascular y peribronquial, no directamente pues al alveolo. Este sistema linfático recoge prácticamente el exceso antes de que alcance el espacio alveolar, ¿vale? Hasta ahí queda todo más o menos claro. Sí, doctora, una pregunta. Ajá. ¿Sí se puede filtrar directamente al alveolo? Pues solo que hubiera problemas, o sea, no propiamente se filtra directo al alveolo, o sea, primero tiene que pasar a fuerzas por estos capilares. O sea, estos tienen que descompensarse para que entre directo al alveolo, ¿no? Ya cuando se Ah, colapsen, pues. Ujú. ok, doctora. Bueno, entonces, viéndolo de esta manera, el pulmón es como el que más va a depender del sistema linfático que cualquier otro órgano. Y bueno, pues nosotros vamos a tener una red linfática pulmonar que a la vez se va a dividir, como quien dice, en dos redes, que va a ser la red linfática superficial, que es la subpleural, y esta drena en donde a nivel de la pleura y a nivel de la superficie pulmonar. Y vamos a tener otra que es la red linfática profunda, que es la peribroncovascular. Y esta donde drena en el intersticio pulmonar, en espacios peribronquiales, en espacios perivasculares. Y bueno, esta va a ser la que es la más importante para que pueda ocasionar edema pulmonar. Y ambas van a terminar drenando en ganglios ciliares, en mediastínicos. Estos se van hacia el conducto torácico y al final de cuentas se van hacia la vena subclavia. Y bueno, el camino de la linfa, pues prácticamente va a ser que la linfa, pues el líquido transparente que ya habíamos comentado, que transporta los desechos y algunas células inmunitarias, va a fluir en una dirección específica gracias a una serie de válvulas que van a impedir el retroceso. Algo así como parecido al sistema venoso, ¿no? Que comentábamos en su momento. Y bueno, estos van a llegar a los capilares linfáticos que van a comenzar en el tejido conectivo, o sea, en el intersticio. Y curiosamente no va a haber linfáticos en las paredes de los alveolos. Estos van a comenzar justo donde terminan los sacos alveolares y van a irse hacia dónde? Hacia los ganglios intrapulmonares. La linfa va a viajar hacia los nódulos que están dentro del pulmón y de ahí se va a ir hacia los ganglios ciliares que van a salir del pulmón por el hilio, que prácticamente el hilio nosotros sabemos pues que es la raíz del pulmón, ¿no? Es prácticamente donde se conecta una arteria y una vena y un conducto linfático. Y bueno, estos se van a ir a su vez hacia los ganglios traqueobronquiales y se van a agrupar alrededor de la tráquea, perdón, de la tráquea. Y al final va a haber conductos, bueno, llegan hacia los conductos finales. La mayor parte va a terminar drenando en el conducto torácico, o sea, en el lado izquierdo, o en el conducto linfático derecho, que es el principal, regresando finalmente hacia la circulación sanguínea venosa. Está medio enredoso, solo es para que ustedes entiendan, pues, prácticamente cómo es el camino, ¿no? A lo mejor es más fácil que se graben exactamente
Capilares linfáticos a ganglios intrapulmonares, de ganglios intrapulmonares a los ganglios ciliares, luego a los ganglios traqueobronquiales y luego finalmente pues ya a los conductos finales, ¿no? O sea, no que se graben exactamente hacia qué conducto o hacia qué parte, solo con que sepan más o menos como el camino grande, ¿no? Hacia dónde se van drenando prácticamente de ganglio a ganglio, ¿sale? Y bueno, ¿cuál es la función real del sistema linfático pulmonar? Pues su función prácticamente pues es recoger continuamente el líquido intersticial, las proteínas, las células inflamatorias y los detritos para que el alveolo permanezca seco. O sea, es decir, protege pues que el alveolo no se vaya a llenar de líquido, ¿no? Entonces, el alveolo está seco gracias al linfático, no gracias a la vena. Ahí el que se encarga pues de estarlo cuidando que no se vaya a llenar de agua, pues va a ser quién, pues va a ser el sistema linfático. Por eso es que depende tanto pues el pulmón de este sistema. Y bueno, pues, ¿qué hace que la linfa se mueva más? Así como en las extremidades decíamos, por ejemplo, que los mismos movimientos, que el caminar, que los músculos hacían que se moviera, pues acá son los movimientos respiratorios. Es decir, nosotros cada que respiramos, pues promovemos que ese líquido intersticial llegue hacia los conductos linfáticos, las pulsaciones arteriales pulmonares, toda esa conexión prácticamente de vasos sanguíneos, pues al final de cuentas son movimientos que pueden hacer que esté como si fuera una peristalsis en el intestino, más o menos por así decirlo, pero acá sería en la circulación, o sea, prácticamente esto hace que se esté moviendo el líquido del intersticio hacia el capilar linfático. Existe una cierta presión intersticial también que por sí pues propia puede hacer que el líquido se mueva y también existen las válvulas linfáticas. Entonces, a veces nosotros sabemos que el paciente que está ventilado puede congestionarse más porque él no tiene estos mecanismos. ¿Qué me refiero a un paciente ventilado? Me refiero a un paciente que está intubado, ¿no? Un paciente que está intubado no está controlando propiamente los movimientos respiratorios. Nosotros también le podemos modificar sus pulsaciones arteriales y modificamos estas presiones secundario al tubo endotraqueal. Entonces, estos pacientes se pueden congestionar más fácil porque nosotros tenemos medicamentos, tenemos un tubo endotraqueal, estamos controlándole cuánto aire va a entrar a esos pulmones, cuánto aire le va a salir, la presión con la que le estamos metiendo el aire. Entonces, puede ser que este paciente se congestione más fácil porque no está haciendo una respiración fisiológica, ¿no? Entonces, nosotros ahí le estamos controlando todo con el ventilador. Y bueno, ¿cuáles son las relaciones con las fuerzas de Starling? Pues bueno, cuando la presión capilar aumenta, como ocurre en la insuficiencia cardíaca izquierda, por así decirlo, pues aumenta la filtración del líquido hacia el intersticio y el sistema linfático puede aumentar su drenaje hasta 10 veces y lo hace durante horas para evitar el edema alveolar, es decir, imagínense cuánto tiempo está trabajando el sistema linfático para que no se vaya a ir hacia el alveolo ese líquido intersticial. Entonces, aguanta hasta que finalmente pues ya no va a poder retener pues ese líquido y entonces viene el edema alveolar. Por eso se habla que cuando ves a un paciente con edema alveolar, pues ya es un evento tardío, es decir, ya cambió todos estos mecanismos o ya rebasó estos mecanismos compensatorios. Entonces, yo les puse, por ejemplo, una imagen aquí de cómo se ve una radiografía de un paciente que tiene congestión alveolar. Entonces, si nosotros vemos esta radiografía, esta imagen radiolúcida que tenemos aquí, pues es la tráquea, ¿no? Por acá se ve la clavícula y por aquí se ven todos los espacios intercostales donde nosotros alcanzamos a ver parte del tejido pulmonar. Y entonces, ¿qué es lo que señala el círculo, no? El círculo está señalando todas estas rayitas. No sé si las alcancen como a visualizar ahí con el mouse. ¿Sí se ve? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí. Todas estas rayitas que yo les marco aquí, todas estas son capilares linfáticos que están congestivos. Entonces, a veces luego en urgencias vemos una radiografía así y decimos, no, pues tiene congestión pulmonar.
pues ya sabemos, ¿no? Que entonces ese paciente pues está teniendo, ya rebasó pues este sistema linfático y que pues ya no pudo mantener ese alvéolo seco y ahora está lleno de líquido, ¿no? Entonces, antes de un edema alveolar, pues ya hubo congestión intersticial que fue compensada por el linfático. ¿Sale? Pero pues ya le ganó, tanta congestión le gana y termina haciendo ¿cómo se llama? Que el alvéolo se llene de líquido. Y bueno, está lo que se llama pues la secuencia del edema pulmonar. Entonces nosotros sabemos que al haber demasiado, pues se incrementa la presión capilar pulmonar, al haber demasiado líquido intersticial. Entonces hay mucho líquido y se incrementa esa presión. El linfático se hiperactiva, digamos que trata pues, ¿no? Como de estar moviendo ese líquido, pero al final de cuentas, ¿qué pasa? El linfático se satura y el intersticio se llena. ¿Y el líquido qué pasa? Pues terminan aventándolo al alvéolo, ¿no? El que debería de mantenerse seco únicamente con gases, pues ya no se queda seco y se pasa el líquido al alvéolo. Y entonces el paciente que tiene edema pulmonar clínico. Y entonces cuando tú escuchas estertores pues en el paciente, pues prácticamente sabes que el sistema linfático pues ya perdió, ¿no? Ya se llenó de líquido, ya al final de cuentas pues ya sabes que es líquido que está fuera de los capilares y que está ¿en dónde? En el alvéolo. ¿Alguna vez han escuchado estertores? ¿Alguna vez han escuchado a un paciente con estertores más bien? No, doctora. No, un día que lo escuchen se van a acordar de mí. Pareciera que estás como si tuvieras una bolsa de plástico y la estuvieras como apachurrando, así se escucha clarito. Y pues es todo el líquido que está dentro de los alvéolos. Se escucha muy clarito. Ya cuando lo escuchen nada más, acuérdense de mí y siempre revisen a sus pacientes. Y van a escuchar como esa bolsita, así se escuchan más o menos, ya cuando lo vean en su clase como de semiología. Y bueno, pues, ¿qué pasa si esto se perpetúa? ¿Qué pasa si esto, pues, por más que tratemos de mejorarlo, no funciona o si el paciente no acude a valoración y este edema, pues, se perpetúa, pues, ¿qué va a pasar? Pues el paciente puede caer en insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Porque al final de cuentas, todo esto, acuérdense que es como una tubería, ¿no? Todos están empezando a congestionar. Y entonces al paciente al principio les refiere pues que tiene disnea, es decir, le hace falta el aire, puede que no tenga estertores, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a escuchar todavía, hay congestión intersticial, pero horas después, ¿qué pasa? Pues el paciente ya tiene estertores porque ya se venció ese sistema linfático, existe edema alveolar y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Y entonces clínicamente, ¿cómo veríamos al paciente? Vemos un paciente que les dice, es que yo todas las noches me acuesto, cuando ya están congestivos, me acuesto y entonces me pongo en una posición, una almohada y siento que me hace falta el aire y tengo que dormir con dos, tres, cuatro almohadas porque si no me hace falta el aire, ¿no? Tienen tos, tienen estertores, pueden tener esputo, pueden tener taquipnea, pueden tener cianosis, fatiga. Esto ya estamos hablando de una insuficiencia cardíaca pues crónica, ¿no? El paciente puede tener disnea de esfuerzo, es decir, camina, no sé, una cuadra y ya está muy cansado, está taquicárdico, por las posiciones cambia, está inquieto, ¿sí? Entonces, esto ya es cuando es de manera crónica y a veces los pacientes no se atienden, ¿no? Y aunque no lo quieran creer, hay muchos pacientes que no se atienden estos síntomas, ¿no? Que piensan que es normal. Yo siempre en insuficiencia cardíaca les pregunto a mis pacientes cuando los veo, ¿con cuántas almohadas duermen? Con tres. O sea, no es normal que duerman con tres almohadas, es porque tienen ortopnea y porque tienen disnea paroxística nocturna. Entonces, es importante como ir como correlacionando pues las cosas que van pasando en el sistema linfático y cómo crónicamente lo vamos a ver en nuestro paciente. Y bueno, entonces el drenaje linfático finalmente pues drena hacia los ganglios ciliares y mediastínicos, ya lo decíamos. Por eso cuando un paciente tiene cáncer y tiene algún tipo de cáncer donde ya se invadieron el sistema linfático, el cáncer pulmonar, por ejemplo, metastatiza primero ahí en esos ganglios, porque entonces es los primeros lugares donde se van las células, ¿no? Y se quedan ahí. Por eso algunas infecciones pulmonares dan adenopatías, porque hay un incremento de ese intersticio, un aumento de la filtración capilar linfática, y entonces
se hacen reactivos esos ganglios y entonces pues ya sabemos hacia dónde drenan y por eso crecen, ¿no? Entonces, el linfático pulmonar, pues prácticamente lo que hace es determinar cuánto tiempo tarda un paciente con falla cardíaca en hacer edema pulmonar. Entonces, este es al que tratamos de cuidar, ¿no? Cuando a un paciente con insuficiencia cardíaca le damos diuréticos porque sabemos que no moviliza bien ese líquido intersticial o ese líquido de la linfa, pues se lo estamos dando para tratar de eliminarlo por otras vías, ¿no? Pero al final de cuentas muchos pacientes nos ganan. ¿Por qué? Porque no saben que tienen problemas de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ignoran los síntomas de la disnea, de la ortopnea, ¿no? Y muchos pacientes terminan con edema agudo pulmonar, ¿sale? Y bueno, entonces pues ya saben ustedes que el edema pulmonar no aparece cuando sube solamente la presión, sino es también ya cuando el sistema linfático trató y trató, ya lo dijimos, expandiéndose hasta 10 veces más y definitivamente ya no pudo. O sea, prácticamente es el héroe detrás del pulmón, ¿no? Es el que trata de compensar todo esto más que ni el sistema venoso. Ahí el linfático, ya lo dijimos, es como de las cosas más importantes o de los mecanismos compensatorios más importantes que tiene el pulmón, pero pues que sin embargo no puede hacer todo, ¿no? Y pues creo que hasta ahí terminaba mi diapositiva. No sé si alguien tenga alguna duda, No, doctora. ¿no? Bueno, si quieren, le damos velocidad para que ustedes entonces ahora empiecen. Sí, doctora, gracias. Nada más no sean malos, ¿me la pueden enviar ahorita si pueden? Sí, doctora. Sí, 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 ahorita se la enviamos. Gracias. Si quiere, doctora, entonces comenzamos a presentar y le podemos enviar ahorita, uno de mis compañeros le puede enviar este, la presentación en lo que exponemos. Ajá, sí está bien. Perfecto, muchas gracias, qué amable. Listo, doctora. Listo, cuando quieran empezar. Sí, bueno, buenas tardes, compañeros y doctora. El día de hoy, mi equipo y yo, como los pueden ver aquí, vamos a presentar el tema de circulación coronaria, cerebral, esplánica, cutánea, renal, musculoesquelética, placentaria fetal y neonatal. Entonces, sí son temas un poquito largos, la verdad. Entonces, ya sea que necesiten o que tengan alguna duda de algo, un término o un mecanismo que no se pueda comprender bien durante nuestra presentación, pues con toda confianza pueden decirnos y con gusto se los podemos explicar. También pusimos algunos datos un poco de clínica, entonces también para que lo podamos empezar a relacionar. Siguiente, por favor. Y bueno, primero, entonces, vamos a comenzar con la circulación cardíaca, ¿ok? Entonces, como ya lo hemos estado diciendo, el mecanismo de la circulación cardíaca es muy diferente como tal al resto de los órganos, ¿ok? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí puse una imagen y si pueden ver entonces, la perfusión que recibe el corazón normalmente
bueno, sí, normalmente se da cuando hay una diástole, ¿ok? No cuando está la sístole, a diferencia del resto del cuerpo. Y aquí es donde pueden ver cómo es que está ejemplificado pues esta perfusión. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Entonces, ay, creo que se cambiaron. Bueno, no pasa nada. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Estrita? Bien. Iba primero esa. Primero vamos a ver cómo es que nacen las arterias coronarias. Estas arterias, ya como nosotros conocemos, son las que irrigan como tal, no solamente al tejido cardíaco contráctil, sino también a lo que es el tejido cardíaco conductivo. Entonces, vamos a tener que el origen de las arterias coronarias va a darse en lo que son los senos aórticos, o también conocidos, y también los pueden encontrar en otras bibliografías, como senos de Valsalva. ¿Ok? Vamos a tener 3 senos de Valsalva, senos aórticos, el seno coronario izquierdo, el seno coronario derecho, y aparte un seno coronario, hay un seno que se le dice que es coronario, pero no da ninguna, o un seno de Valsalva intermedio que no da ninguna coronario. Entonces, principalmente, solamente hay 2, ¿ok? El derecho y el izquierdo. Y, bueno, entonces, ¿dónde se originan? En lo que es la raíz de la aorta ascendente, ¿ok? Justo por encima de la válvula aórtica. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que se llenan, ¿no? Estos senos aórticos. Bueno, hay que recordar que en lo que es el ciclo cardíaco, pues tenemos una fase, la cual es la protodiástole, ¿ok? En la cual, pues, la sangre, ya que fue expulsada de los ventrículos, intenta regresar hacia lo que es sin embargo, la misma gravedad de la sangre provoca el cierre como tal de la válvula o de la valva aórtica, con lo cual esto también da lugar al llenado de los senos coronarios, ¿ok? Entonces, a partir de estos senos coronarios es que nacen nuestras 2 arterias coronarias, la derecha y la izquierda. ¿Le puedes dar a la anterior estrellita, por favor? Gracias. Entonces, bueno, la arteria coronaria izquierda, ¿no? Nace del seno aórtico izquierdo y pasa entre la aurícula izquierda y el tronco pulmonar, y rápidamente se divide en 2 ramas principales que abrazan el corazón, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, ¿ok? Ahorita las vamos a ir a ver más en detalle cada una de estas y su importancia, ¿ok? Otro dato también, lo que es la arteria coronaria izquierda, a lo que es antes de su bifurcación, se le llama tronco coronario común. La siguiente estrellita, por favor, después de los senos. Gracias. Entonces, bueno, vamos con una de las primeras ramas, y pues algunos dirían que las más importantes. De hecho, a esta arteria se le conoce con un nombre en particular. ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? ¿Nadie? Bueno. A esta arteria, que es la descendente anterior o interventricular anterior, se le conoce como la hacedora de viudas, ¿ok? Y, bueno, ahorita vamos a ver y entender el por qué. Tenemos que su ruta es que discurre a través del surco interventricular anterior directo hacia el ápex cardíaco, ¿ok? Y mientras va dando este recorrido, tiene ciertas ramas, las cuales son las septales y las diagonales. Con lo cual, esto va a dar lugar a que irrigue la parte anterior del ventrículo izquierdo y el ápex. Y no solamente eso, sino que también irriga, y no solamente eso, sino que también irriga 2/3 anteriores de lo que es el septum, ¿ok? Interventricular. Entonces, si ustedes recuerdan como tal, a través del septum interventricular pasa lo que es el haz de His y sus ramas. Entonces, hay veces que esta arteria como tal, pues se puede haber ocluida o se veía ocluida antes. Entonces no solamente se veía comprometido como tal el flujo hacia lo que es el músculo cardíaco en el ventrículo izquierdo, que es pues una de las partes más importantes, ¿no? Para la contracción. Y como tal, no solamente es eso, sino que irriga una gran parte o una gran área de Entonces, también irriga
lo que es, como ya dijimos, ciertas células que sirven de conducción. Entonces, pues empezábamos a tener problemas no solamente en la eyección de la sangre, sino también en la mecánica del corazón, en su conducción que se daba. Entonces, por eso es que se le llama así, la hacedora de vidas, porque normalmente los pacientes que tenían una trombosis y una oclusión de esta arteria, pues no, lastimosamente no sobrevivían. Mm, bien, ese es un dato curioso que fíjate, yo lo aprendí hasta la residencia, sí, que se le dice la hacedora de viudas, porque si te da un infarto a nivel de esta arteria, o sea, pues si tiene una obstrucción, la mortalidad es muy alta y de hecho hasta la fecha sigue siendo una causa muy alta de choque cardiogénico por tantas partes que irriga esta arteria, pues, y por, sobre todo, pues, por el territorio crítico, más bien que irriga. Pues sí, hasta la fecha nosotros, bueno, al menos los internistas le tenemos miedo a los infartos de la descendente anterior. Pero sí, mira, ese es un buen dato curioso que le diste a tus compañeros, pero ya ahora sí síguele. Sí, gracias, doctora, qué amable. La siguiente estrellita, por favor. Y bueno, vamos con la otra rama, ¿ok? La cual es la arteria circunfleja. Esta no se confundan, ya dijimos, la arteria coronaria izquierda da 2, ¿ok? La anterior descendente o interventricular anterior y la circunfleja, ¿ok? Son las dos ramas que dan. Entonces, bueno, esta arteria circunfleja sigue el surco auriculoventricular izquierdo o también conocido como surco coronario izquierdo, ¿ok? Rodeando el corazón hacia su cara posterior y pues principalmente entonces es la encargada de ligar la pared lateral y posterolateral del ventrículo izquierdo. Además se emite lo que es la rama marginal izquierda que sigue el borde izquierdo del corazón. Hasta aquí, ¿ninguna duda? No. Ok, bueno, No, aquí gracias. Un dato curioso también es que, de hecho, como esta arteria como tal irriga la parte posterior, o sí, más que nada, una pequeña parte, bueno, una parte importante de la parte posterior del corazón, es que hay veces que cuando hay una embolia o una isquemia de estas ramas, de la circunfleja, no se observan a nivel son poco perceptibles a nivel de lo que es el electrocardiograma. Entonces se tiene que hacer uso, de otras derivaciones, las cuales son B7 y B8, que se ponen pues ya a un nivel posterior en el tórax. Siguiente estrellita, por favor. Gracias. Y bueno, tenemos la arteria coronaria derecha que pues nace del seno aórtico derecho y desciende por el surco coronario derecho, ¿ok? Mientras va descendiendo por el surco coronario derecho, esta no solamente va a irrigar como tal a la aurícula y al ventrículo derecho, sino que también va a irrigar el nodo sinoauricular en el 60% de las personas y el nodo auriculoventricular en el 80% de las personas. Y aquí hay un punto muy, muy, muy importante, que es como tal la cruz del corazón, ¿ok? La cruz del corazón es la unión entre la intersección, bueno, perdón, es la unión entre los tabiques interauricular o interatrial y los interventriculares. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, que después de que la arteria coronaria derecha desciende por el surco coronario derecho, da una baja, se puede decir, y llega a esta cruz, ¿ok? Y de aquí va a dar lugar a una arteria, la cual es la descendente posterior. Entonces, esta arteria descendente posterior discurre hacia el ápex por el surco posterior, valga la redundancia. Y pues la importancia aquí es que irriga la cara inferior del ventrículo izquierdo y no solamente eso, sino que si recuerdan nos faltaba un tercio del septum que pues se tiene que irrigar y esta es la que lo irriga, ¿ok? Pero aquí hay algo muy, muy, muy importante que pues debemos de tener en cuenta porque no en todas las personas la arteria descendente posterior
nace como tal de la arteria, bueno, de la coronaria derecha. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. Y a eso se le llama dominancia, ¿ok? Entonces, vamos a tener que las personas que, por ejemplo, tienen una dominancia derecha, que es la mayoría, son aproximadamente el 80% de el 80% de las personas tienen una dominancia derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la arteria descendente posterior nace de la coronaria derecha. Y cuando tenemos una dominancia izquierda, esto quiere decir que la arteria descendente posterior nace como tal de como rama de la circunfleja izquierda. Entonces, hay otro que es la distribución balanceada o bien denominada como codominancia, donde hay veces que como tal la descendente posterior nace de la coronaria derecha y la coronaria izquierda también nutre o contribuye con algunas ramas, algunos vasos para la irrigación de la cara inferior de lo que es el ventrículo izquierdo, y no solamente eso, sino que también del tercio posterior del septum. Entonces, aquí, ¿cuál es la importancia? Bueno, checando una revista de cardiología, nos dice que la importancia radica en la mortalidad que puede tener un paciente dependiendo de cuál de estas dominancias se puede decir o distribución tenga. ¿Por qué? Porque si lo piensan, ya les había comentado que la arteria coronaria izquierda daba lugar a lo que es la arteria descendente anterior o interventricular anterior, y esta, como tal, nutría lo que son los 2/3 del septum anterior y gran parte de lo que es el ventrículo, ¿ok? Y el ápex. Pero ¿qué pasa? Que entonces, si nosotros tenemos una codominancia izquierda, un paciente con una codominancia izquierda, ese tercio que normalmente estaba irrigado a cargo de la coronaria, que nacía de la coronaria derecha, no sé si me estoy explicando, pues ahora va a estar en izquierda. Entonces, si tenemos una oclusión proximal de la arteria coronaria izquierda, va a haber una isquemia total, o sea, vamos a dejar totalmente desamparado al corazón en su parte inferior, en su parte anterior, en su parte lateral. Lo vamos a dejar totalmente desamparado, y de hecho esto en la revista de cardiología que yo chequé, eleva demasiado la mortalidad. Pacientes con los cuales tienen una obstrucción de la arteria coronaria izquierda a nivel de lo que es pues más proximal, tienen una mortalidad del 7%, solamente considerando los datos cardiológicos. Cuando se tiene una distribución balanceada, la mortalidad disminuye hasta un 2%, y cuando se tiene una dominancia izquierda, la mortalidad aumenta hasta un 22%. Entonces, sí es bastante importante, pues, el saberlo. Siguiente distrito, por favor. Gracias. Y bueno, aquí tenemos los territorios vasculares, los cuales están irrigados por lo que es nuestras diferentes arterias. Bien, entonces vamos a tener que en el rojo vamos a tener la descendente anterior. Ya dijimos que va a irrigar la pared anterior, el septum anterior, 2/3 y el ápex. ¿Ok? En el naranja vamos a tener la circunfleja, que es la pared lateral, y la pared posterior alta. Y en amarillo, pues, es la parte inferior, el ventrículo derecho, el septum posterior y los nodos SA y AB. Siguiente estrellita, por favor. Y bueno, también ahora hablando de la microcirculación y la zona vulnerable, vamos a tener que justamente el epicardio, que es la zona más externa del corazón, es donde van a estar nuestras arterias. Entonces, poco a poco tienen que ir hasta la zona más interna, y pues esta sería el endocardio, ¿ok? Pero tenemos luego una zona, la cual denominamos como zona vulnerable, que es el subendocardio. ¿Y por qué es vulnerable? Bueno, aparte de que los vasos son más pequeños, es la zona la cual está mayormente expuesta a la presión transmural que provoca la eyección de la sangre. Entonces, normalmente
esta zona hay veces que es la que cuando tenemos algunos datos de isquemia, de lesión, esta es la zona subendocárdica la que primero vemos afectada. Y en el electrocardiograma normalmente cuando la vemos afectada es por una elevación, no, perdón, una depresión de el segmento ST. Y bueno, ahora vamos con lo que es el seno coronario. Bueno, vamos con el drenaje venoso como tal del corazón. Vamos a tener que el seno coronario es la vena principal del corazón, ¿ok? Donde esta recoge aproximadamente el 75% del retorno venoso total y pues su ubicación está en el canal venoso amplio, situado en el surco auriculoventricular posterior. Y esta desemboca directamente en lo que es la aurícula derecha, cerca de la vena cava inferior. Esta tiene diferentes tributarias, ¿ok? Las cuales ahorita vamos a mencionar, pero es importante recalcar que estas venas, las cuales son afluentes del seno coronario, pues siempre acompañan a las arterias principales. Y bueno, intentando no alargarme más en lo que es circulación cardíaca, tenemos que en las afluentes del seno coronario vamos a tener a la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor y la vena oblicua. Y pues ahí las podemos observar. No sé si hasta el momento tengan alguna duda o algo que usted quiera complementar, doctora. No, la verdad es que vas muy bien. Yo no tengo nada que comentar. Va está todo muy bien explicadito. No sé si alguien de tus compañeros tenga dudas. Pues parece no, ser que No, Dani, No. está muy bien, Dani, gracias. Ok, Muy bien. gracias. Entonces, bueno, eso sería todo. Con eso acabaríamos lo que es circulación cardíaca. Entonces, vamos a comenzar con lo que es pues, circulación cerebral. Y bueno, entonces, tenemos que entender que en el cerebro como tal, pues, como tal no tiene una reserva, ¿ok? Energética ni de oxígeno. Como si la tienen, por ejemplo, el músculo cardíaco, el músculo esquelético o lo que es el hígado, por ejemplo, con el glucógeno, el músculo esquelético con lo que es la mioglobina. Entonces, el cerebro depende segundo a segundo de lo que es la irrigación sanguínea. Por eso es que es un órgano de demanda crítica y pues ya dijimos que no tiene reservas energéticas significativas. Y pues hay que ver, aquí solamente les puse algunos datos donde, por ejemplo, solamente representa el 2% del peso corporal, sin embargo, consume el 20% del oxígeno total y consume el 25% de la glucosa total. Hay que recalcar también que un cerebro el cual tenga una interrupción del flujo de 5 a 8 segundos, esto nos da lugar a un síncope y por lo mismo que ya comentamos de sus características, pues en un periodo de 5 a 6 minutos ya tenemos un daño celular irreversible. Perdón. Y bueno, ¿le puedes regresar tantito al anterior? Gracias. Entonces, aquí pues podemos ver justamente una imagen de lo que es la irrigación del cerebro. Entonces, lo importante aquí y que quiero que vean es la arteria carótida común, ¿ok? Porque a partir de la arteria carótida común va a surgir una de las arterias que nos interesa, que forma parte como tal de, por así decirlo, la irrigación anterior del cerebro, ¿ok? Ahora sí, la siguiente estricto. Entonces, bueno, vamos a tener que tenemos dos sistemas, ¿ok? El sistema anterior y el sistema posterior. Y bueno, entonces, el sistema anterior principalmente está conformado por lo que es o por así decirlo, su principal fuente de irrigación y que después se dan lugar a ramas, es la arteria carótida interna. Y lo que es la circulación posterior se da por lo que es las arterias vertebrales, las cuales nos van a dar lugar a lo que es la arteria basilar, ¿ok? Pero en esto también tenemos que recalcar entonces que la circulación anterior principalmente da
aporte de flujo sanguíneo hacia lo que son los hemisferios cerebrales y la circulación posterior hacia todo lo que es el tronco encefálico, ¿ok? Y también a los lóbulos occipitales. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, que la convergencia o la unión de estos dos sistemas nos va a dar lo que es la base o la formación de lo que es el polígono de Willis. Ahorita no lo voy a explicar, primero voy a explicar lo que son los dos sistemas con sus respectivas arterias y posteriormente vamos a ver ahora sí cómo es su unión ya cuando los hayamos visto. ¿Le puedes dar a la siguiente, Estrellita, por favor? Gracias. Y bueno, entonces ya dijimos, el sistema anterior está formado, tiene su origen por la carótida común, es la carótida interna, la cual nos va a dar lo que es su origen es la carótida interna, ¿ok? La cual surge de lo que es la carótida común. Recuerden que la carótida común a nivel de lo que es nuestro lado izquierdo surge directamente de lo que es el callado órtico y en el lado derecho surge de lo que es el tronco brachiocefálico o la arteria brachiocefálica, dependiendo de la bibliografía. Entonces, vamos a tener nuestra arteria carótida interna que se bifurca como tal a nivel de lo que es aproximadamente la vértebra número C4. ¿Ok? Entonces, esta arteria debemos de tener muy en cuenta algo que como tal no da ramas en el cuello. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto tiene una explicación, la cual vamos a poder ver gracias a los temas que ya hemos visto anteriormente, que si tuviera venas a nivel del cuello y irrigaran ciertas partes, por ejemplo, de la cara, pues al haber un aumento del flujo, por ejemplo, durante la masticación o una expresión facial demasiado fuerte o ruborizarse, se perdería lo que es la presión hidrostática que maneja el interior de esta arteria. Y pues eso sería un problema debido a que el flujo arterial o el flujo sanguíneo que llegaría al cerebro, pues se vería comprometido. Entonces, es por eso que no da ninguna de estas ramas en el cuello. Ahora, vamos a tener que penetra en el cráneo por el conducto carotídeo, ¿ok? Y atraviesa el seno cavernoso. Quédense con lo del seno cavernoso porque va a ser un poquito importante después. Y aquí también quiero resaltar algo, que como tal, lo que es la arteria carótida interna, si se fijan, al momento de entrar en lo que es el seno cavernoso, da como si fuera una vuelta, sería como, no sé, como sifón o que es una curva como en S, la cual principalmente sirve para disminuir lo que es la fuerza mecánica con la que viene el corazón y mantener una presión un poco más estable. Entonces, esa es la principal causa de que tenga esa curva. Y una de las, sus ramas preterminales que tenemos es la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Y pues tenemos que su bifurcación final se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. De hecho, un dato, por ejemplo, que nosotros podemos tener en cuenta cuando un paciente, por ejemplo, tiene una ceguera y la ceguera es transitoria, pero solamente es de un solo ojo, es que hay veces que puede ser un trombo, el cual surge desde lo que es el corazón y se dirige a la carótida interna y ocluye principalmente lo que es la oftálmica. Entonces, por eso es que se da este signo. Lo siguiente, Estrellita, por favor. Bueno, entonces, nada más para que quede clara como esa diapositiva, entonces ya lo dijo el doctor, la carótida interna no da ramas en el cuello, entonces prácticamente esta arteria da un flujo directo y de alta presión al cerebro, entonces prácticamente garantiza una buena parte de la circulación cerebral, ¿sale? Por eso es que también pues no tiene pues ramas en el cuello, porque prácticamente todo su flujo va directo al cerebro. Pero está bien, síguele, doctor. Gracias, doctora. Y bueno, entonces ya dijimos, una de las ramas entonces es la arteria cerebral anterior. ¿Y qué va a hacer esta rama? Ahorita, de hecho, si que estén atentos porque, por ejemplo, ahorita, pues justamente para integrar como lo que es clínico, vamos a
decir o preguntar por qué es que, o por qué se imaginan que, o qué signos se imaginan que podría tener un paciente el cual tiene una oclusión, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media o de la arteria cerebral posterior. Entonces, tenemos que la arteria cerebral anterior tiene su dominio de la línea media y entonces esta se dirige medialmente sobre, no por, ¿ok? Es sobre el cuerpo calloso e irriga la superficie medial de los lóbulos frontal y parietal. Recordemos que en lo que es estos lóbulos, como tal, y sobre todo en la corteza, pues tenemos ciertas áreas específicas, ya sea sensitivas o motoras, ¿ok? Dependiendo de pues el surco central y dependiendo de qué área se vea afectada. Pero eso recuérdenlo para después. Y le puedes dar a la siguiente estrellita, por favor. Gracias. Entonces luego tenemos a la arteria cerebral media. Esta es la continuación directa de la carótida interna y es la arteria pues más vulnerable a embolias, ¿ok? Por lo mismo que ya dijimos, que es la más directa. Entonces, su territorio cortical es la superficie lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Y si se fijan, aquí nos irriga lo que es el lóbulo occipital, ¿ok? Y otras de las arterias que llega a dar esta arteria cerebral media son las dentículo estriadas, que son ramas finas las cuales se dirigen principalmente hacia los ganglios basales y la cápsula interna. Aquí tenemos un dato, su lesión causa hemiplegia pura. ¿Por qué? Bueno, si recuerdan lo que es la cápsula interna, pues a la cápsula interna es como la convergencia de todos los axones motores. Entonces, al haber un daño de lo que es la cápsula interna, causa como tal una parálisis de un lado del cuerpo, la cual es total. Siguiente estrellita, por favor. Y bueno, vamos a tener lo que es el sistema posterior, que es, o también llamado como vértebro basilar. Recuerden que vamos a tener a las arterias vertebrales, ¿ok? Las cuales van a ascender por lo que son ciertos forámenes, que son los forámenes transversos que encontramos en las vértebras cervicales. Entonces, estas arterias vertebrales van a dar origen a lo que es la pica o arteria cerebelosa posterior-inferior. Y al unirse estas arterias vertebrales van a dar lugar a lo que es la arteria basilar, ¿ok? Esta arteria basilar va a irrigar lo que es el puente a través de lo que son las arterias pontinas y también a través de lo que son las arterias laberínticas que también salen de va a dar lugar a la irrigación de lo que es el oído interno. Además de eso, también da algunas otras ramas para el cerebelo, la cual es la cerebelosa superior y la arteria cerebelosa anteroinferior. Y vamos a tener finalmente su bifurcación de esta arteria basilar en lo que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Y pues la función vital es que mantiene la conciencia, la respiración y el equilibrio por las zonas que irriga. Siguiente estrellita, por favor. Y bueno, entonces ahora, hablando de la arteria cerebral posterior, vamos a tener que es, por así decirlo, una de las principales encargadas del procesamiento visual, ¿ok? Donde, por ejemplo, en el lóbulo occipital es la que lo irriga, pero también irriga la región inframedial del lóbulo temporal y parte del tálamo. Su correlación clínica la podemos encontrar debido a que la oclusión provoca ceguera en la mitad del campo visual, ¿ok? Contralateral. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se daña lo que es el lóbulo occipital izquierdo por una isquemia que tengamos, bueno, pues no la vamos a tener del lado izquierdo, sino la vamos a tener del lado derecho. Sin embargo, lo que va a ver el paciente, o más bien lo que no va a ver, va a ser uno de los extremos de la visión, debido a que área visual primaria se va a mantener gracias a lo que son arterias comunicantes de la arteria cerebral media. Siguiente estrellita, por favor. Y bueno, finalmente, entonces, ya viendo los sistemas, que es el anterior y el posterior, vamos a tener lo que es el polígono de Willis, ¿ok? Entonces, aquí lo podemos ver.
¿Y cuáles son las arterias, ahora sí, que forman parte de lo que es el polígono de Willis? Bueno, entonces vamos a tener que es la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores. Esas son las arterias que forman parte del polígono de Willis. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia del polígono de Willis o por qué existe? Bueno, su importancia radica en que, como ya comentamos anteriormente, el cerebro es una estructura la cual tiene una demanda energética y de oxígeno muy fuerte, pero no almacena ninguno de los metabolitos que se lo podrían proporcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si una arteria, por ejemplo, del lado izquierdo, se ocluyera y no estuviera esta conexión de arterias, pues justamente una de las partes del cerebro moriría. Entonces, lo que intenta hacer esta estructura es que en caso de que, por ejemplo, haya una oclusión, supongamos, de la arteria anterior, bueno, pues entonces lo que es la sangre pasa a través de lo que son las comunicantes. Eso, y esa es la principal función del polígono de Willis, funcionar o fungir como un mecanismo de rescate en caso de que haya una oclusión de las arterias que irrigan cierta parte del cerebro. También es importante decir que como tal, solamente alrededor del 50% de las personas contamos con un polígono de Willis de libro, y el resto de las personas tenemos las arterias comunicantes anteriores hipoplásicas. Esto quiere decir que no están desarrolladas del todo. Entonces, en caso de una restricción de flujo, pues no hay como tal gran funcionalidad en este. Siguiente Sí, slide. justo era lo que iba a decir. O sea, prácticamente el polígono de Willis, pues lo que hace es como que si se ocluye una parte, pues ayuda a redistribuirse, ¿no? Al lado contralateral o prácticamente desde el sistema vertebrovascular. Sin embargo, pues como ya lo dijo su compañero, pues la verdad es que en la clínica esto no es como el 100%, ¿no? Ya lo dijo su compañero, no todos tenemos variaciones. No prácticamente no vamos a tener un polígono de Willis de libro, entonces no sabemos si esa redistribución pueda hacerse pues como lo describen en los libros, ¿no? Y eso explicaría por qué a lo mejor si una parte se ocluye, por qué la otra no compensó, ¿no? Porque quizá nosotros no tenemos exactamente la misma anatomía. Entonces ese polígono de Willis que les muestra su compañero, pues sí es el que es del libro, pero pues sí, como lo dijo él, pues que sepan que nosotros o la mayoría tenemos variaciones anatómicas. Ahora sí, si quieres seguir, doctor. Gracias, doctor. Entonces, ahora vamos con lo que es el homúnculo de Penfield. ¿Por qué se los pongo? Bueno, es más que nada para que recuerden como tal que a nivel de lo que es la corteza cerebral, pues tenemos, como por así decirlo, ciertas áreas de la corteza cerebral, las cuales pueden corresponder a partes de nuestro cuerpo. Y como tal, que estas áreas pertenezcan, que sean más grandes o más chicas, no indica como tal que esa parte sea más grande en nuestro cuerpo, ¿ok? Sino que como tal requiere más neuronas o más cuerpos neuronales, los cuales realicen una actividad sensorial o motora, debido a que, pues, son más importantes, por así decirlo, podemos decir, no sé. Y pues aquí está la representación. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si recuerdan lo que les mencioné, la arteria cerebral anterior como tal irriga la parte medial o la superficie medial, la corteza de lo que es los lóbulos frontal y parietal, ¿ok? Y lo que es la arteria cerebral media irriga las zonas laterales de lo que es los lóbulos frontal, temporal y parietal. ¿Le puedes dar a la siguiente, ahorita?
Prácticamente lo que quiere decir su compañero con esto, pues es que este homúnculo, pues es como una representación, ¿no? Del cuerpo en la corteza cerebral. Entonces, este como homúnculo nos ayuda a nosotros a saber precisamente si se afecta una arteria, qué es lo que va a afectarse, ¿no? O sea, prácticamente nosotros si sabemos que se afectó la cerebral media, o sea, la cerebral anterior, podemos irnos a ver el homúnculo de Penfield y ir viendo más o menos como qué es lo que se termina dañando. O sea, es como una orientación, ¿no? Y el tamaño prácticamente de la mano y la cara, pues no representan que sean enormes, sino más bien es como la cantidad de receptores sensitivos que hay en esa zona del cuerpo y la precisión motora. O sea, pues sí, no es tan importante ahorita que ustedes se lo graben, ¿verdad? Pero pues sí está bien que lo hayan representado y que más o menos se den una idea para cuando estén en neuro, que sepan pues para qué nos funciona este homúnculo. Ahora sí, ya si quieres continuar, doctor. Sí, justamente, doctora, que pensé que tenía una diapositiva, pero no, pero justamente es acerca de eso, de que dependiendo de la arteria que se dañe, pues vamos a encontrar alteraciones sensitivas o motoras, pues a nivel cerebral, ¿no? Y Ujú, corporal. Entonces, si tenemos una alteración, por ejemplo, de la arteria cerebral media, principalmente donde vamos a ver una pérdida de lo que es sensibilidad y actividad motora, pues es en el pie y en la pierna en general, en el miembro inferior. Y cuando vemos una oclusión de lo que es la arteria cerebral lateral, perdón, arteria cerebral media, vamos a ver lo que es una pérdida en lo que es la sensibilidad o actividad motora de lo que es el brazo, la mano y la cara. ujú. Sí, muy bien. Y Ahora sí. ahora vamos con, no, regresa tanto, gracias. Con lo que es la microcirculación, ¿ok? Que es, esto consiste en lo que es la barrera hematoencefálica. Y bueno, vamos a tener que, entonces, las arteriolas que llegan a penetrar a lo que es el sistema nervioso central, pues tienen eh, uniones muy estrechas en lo que son las células endoteliales, ¿ok? Las cuales impiden el paso libre de solutos o bien de algunas sustancias. Recuerden que, por ejemplo, en el resto del cuerpo sí tenemos ciertas arteriolas, capilares, los cuales tienen fenestraciones, ¿ok? Que están fenestrados o que tienen ciertos sinusoides, pero en este caso no. En este caso, las células endoteliales están unidas muy estrechamente, ¿ok? Y entonces, ¿cómo es que pasan los metabolitos que nosotros necesitamos? Bueno, pasan a través de un transporte activo, a través de transportadores de glucosa o de aminoácidos. ¿Y para qué es esto? Bueno, esto nos ayuda principalmente el que esté este sistema y que estén así compuestas las células a que las toxinas, los patógenos y moléculas hidrosolubles grandes no pasan a lo que es el sistema cerebral, ¿ok? Pero pues una de las consecuencias que justamente llegamos a encontrar en este sentido es la dificultad para la entrega de ciertos fármacos al sistema nervioso central, debido a que como llegan a ser moléculas muy grandes o que son, perdón, llegan a ser moléculas muy grandes, pues no pueden atravesar esta barrera. Entonces hay veces que para los medicamentos, de hecho, se necesita, por ejemplo, dar cierto aminoácido y que ya después en el cerebro se convierta a lo que se necesita. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener mecanismos en la autorregulación cerebral, que esto nos va a permitir como tal la estabilidad hemodinámica, ¿ok? El cerebro entonces mantiene un flujo constante a pesar de las fluctuaciones de la presión sistémica. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el principal metabolito químico más potente es el CO2, donde cuando hay, por ejemplo, un aumento de CO2 o también llamada hipercapnia, va a haber una vasodilatación. Y cuando hay una disminución de CO2 o también denominada como hipocapnia, va a haber una vasoconstricción. También como dato, esto, por ejemplo, lo llegan a utilizar eh, con ciertos pacientes, por ejemplo, para disminuir lo que es la presión intracraneal, induciendo lo que es una hiperventilación.
lo cual provoca una vasoconstricción y provoca menos flujo sanguíneo, con lo cual disminuye la presión intracraneal. Sí, eso lo hacemos en los pacientes que tienen un evento vascular cerebral, sobre todo de tipo hemorrágico, cuando hacen muchísimo edema cerebral, y también lo hacemos en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, y eso nosotros lo manejamos con el ventilador. Entonces, esto a lo mejor, pues para ustedes, a lo mejor ahorita todavía no tiene mucho sentido, pero ya más grandes, cuando ven un ventilador y ven un paciente que está ventilado por a lo mejor un mecanismo en el que existe edema cerebral, pues sí es importante que nosotros manejemos los gases arteriales por estos efectos que tienen en el sistema nervioso central, como dice su compañero. Ahora sí, si quieren seguir. Siguiente, por favor, Estrella. Y bueno, vamos entonces a llegar con lo que es el sistema de drenaje venoso, ¿ok? Hay que tener bien claras ciertas cosas que, a diferencia, por ejemplo, del resto del cuerpo, vamos a tener que aquí, pues, no hay válvulas, ¿ok? Entonces, el flujo depende completamente de los gradientes de presión. Y también que nos encontramos con estructuras rígidas debido a que los senos son desdoblamientos de la dura madre y estos no colapsan, ¿ok? Como si encontramos con el resto de venas sanguíneas en los diferentes sistemas. Y bueno, vamos a tener que va a haber dos sistemas, los cuales van a integrar drenaje venoso, los cuales son los superficiales y los profundos. Y el superficial principalmente lo que drena es la corteza y la sustancia blanca próxima a la corteza, y lo que es el sistema profundo principalmente drena lo que son estructuras internas como lo son los ganglios basales, lo que es el mesencéfalo, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse entonces la ejemplificación de lo que es el sistema de drenaje venoso, y vamos a tener que entonces las venas cerebrales superiores van a como tal drenar en el seno sagital superior, ¿ok? Y después este seno sagital superior va a llegar hasta un punto el cual es la confluencia de los senos, y ahorita vamos a seguir hablando de eso. En el sistema interno vamos a tener el seno sagital inferior, ¿ok? En el cual drenan lo que son las venas cerebrales internas, y también vamos a tener la vena cerebral interna, la cual va a dar lugar a la vena cerebral magna, ¿ok? Esta es la unión de muchas venas cerebrales internas, y al unirse el seno sagital inferior y la vena cerebral interna, vamos a encontrar como tal, al unirse lo que es el seno sagital inferior y la vena cerebral magna, o de Galeno, vamos a tener que se nos va a formar algo que vamos a denominar como el seno recto. Y entonces, la confluencia de los senos es la unión del seno sagital superior, el seno recto y lo que es el seno occipital que podemos ver en la imagen A, que ese es pues el encargado de drenar el lóbulo occipital, ¿no? Y también en el seno occipital también llegan algunas venas encargadas de lo que son el drenaje del cerebelo. Y ahora bien, vamos a tener lo que es otros senos que vamos a denominar como petroso superior y petroso inferior. Hay algunas venas que se van a encontrar a nivel lateral del cerebro, a las cuales se les va a denominar como medias. Y estas van a drenar en lo que es el seno cavernoso, si recuerdan, por ahí es que pasan la arteria carótida. Entonces, interna. Entonces, van a drenar en ese seno, y entonces ese seno va a conectarse con el seno petroso superior y va a comunicarse directamente con lo que es el seno sigmoideo, o bien el seno petroso inferior, el cual es la misma función. Y al final, entonces, vamos a tener que en la confluencia de los senos va a surgir el seno transverso y luego el seno sigmoideo, y el seno sigmoideo se va a conectar directamente con la arteria yugular interna, la cual va a drenar
flujo venoso hacia fuera de la bóveda craneana. Siguiente estricto. Y ya, por último, para terminar, solamente vamos a hablar de lo que es la doctrina de Monroe-Kelly, en donde debemos de tener que, como tal, el cráneo, pues, tiene un volumen fijo, ¿ok? El 10% pertenece a lo que es el flujo sanguíneo y el 10% a lo que es el líquido cefalorraquídeo, y que son componentes constantes, y el 80% al parénquima cerebral. Entonces, hay veces que el aumento de uno de estos componentes, pues, debe compensarse debido a que tenemos una caja cerrada, al menos en los adultos, por lo cual debe compensarse con la disminución del otro. ¿Y qué pasa si no sucede esta compensación o si ya no se puede compensar por supongamos, una masa la cual está creciendo? Pues entonces vamos a tener problemas como tal en la perfusión que recibe el cerebro y posteriormente herniaciones y paros a nivel respiratorio por la presión del tallo encefálico. Y dale a la siguiente estrellita, por favor. Y sería todo de lo que es circulación cerebral. No sé si tengan alguna duda o algo que quiera complementar, doctor. No, la verdad es que explicaste muy bien. Yo no tengo ninguna duda ni nada que agregarnos de tus compañeros. No, Dani, muy bien explicado. Gracias. Gracias. Ahora sí, a ver cuánto alcanzamos a ver de circulación esplácnica. Bueno, pues yo les voy a hablar de circulación esplácnica. Siguiente, por favor, ya que esta es una de las más importantes. Bueno, esta circulación, como su nombre menciona, es esplácnica, es el sistema vascular que tiene como función irrigar y drenar los órganos del aparato digestivo y también órganos asociados pues como el hígado, el vaso, el páncreas, bueno, pero sobre todo es de los más importantes porque por ahí está el datito que en las condiciones de reposo va a recibir entre el 20 y 30% del gasto cardíaco, lo que lo convierte en uno pues de los lechos vasculares más importantes del organismo y pues sabemos que conlleva una gran función. Siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito de la circulación arterial esplácnica. Pues en esta cabe mencionar que esta irrigación proviene principalmente de tres grandes ramas de la aorta abdominal, que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Voy a ir desglosándolos poco a poco. Bueno, pues en cuanto al tronco celíaco, este es el primero, que se encarga de irrigar las estructuras derivadas del intestino anterior. De nacen la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Y bueno, pues se encarga de irrigar principalmente el estómago, hígado, páncreas proximal, el vaso y el duodeno proximal. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la arteria mesentérica superior, que esta pues es la segunda arteria mesentérica superior que irriga el intestino medio. Esto pues va a incluirnos el yeyuno, el ilion, ciego, colon ascendente y pues los 2 tercios proximales del colon transverso. Como aquí puse una pequeña imagen de referencia, pero pues bueno. Siguiente, por favor. En cuanto al tercer punto importante, pues es la arteria mesentérica inferior, que esta pues se va a encargar de irrigarnos el intestino posterior, pues es decir que el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y la parte superior del recto también, pues es la parte más importante que va a irrigar esta, porque el otro, aunque también se encarga de irrigar 2 tercios proximales del colon transverso, pues le deja el colon descendente a la arteria mesentérica inferior, de gran importancia. Y bueno, pues a nivel fisiológico, pues la circulación esplácnica pues tiene las características clave, que son tres, que bueno, pues primero es un sistema de alta capacidad,
es decir, que pues almacena un gran volumen de sangre y que pues también está fuertemente regulada por el sistema nervioso simpático y que a su vez pues incrementa su flujo después de la ingesta de alimentos, un fenómeno conocido como hiperemia postprandial, que bueno, pues esto es de muchísima importancia porque pues totalmente nos ayuda a controlar a grandes rasgos el sistema digestivo en parte de su regulación arterial. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí dentro de las características fisiológicas del flujo arterial esplánico o la manera de regulación, pues un sistema, como ya lo mencioné, de alta capacidad. Y bueno, en este actúa como el reservorio, que es, cabe mencionar, que es igual al 20% del volumen sanguíneo total. Tiene la gran capacidad de vasoconstricción simpática. El flujo altamente autorregulado y aumenta pues después de comer, lo que acaba de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la regulación del flujo esplácnico. Bueno, pues en situaciones de estrés o en ejercicio intenso o en un shock, pues el sistema nervioso simpático pues nos va a ayudar a regular, como en este caso vamos a tener tres maneras de regulación, que es el control nervioso, la regulación local y la regulación hormonal. En el caso del control nervioso, pues sabemos que predomina el sistema simpático. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues en una estimulación simpática va a generar una vasoconstricción intensa y esto pues puede ocurrir en un shock, en una hemorragia o como lo mencionaba, en el ejercicio intenso. Y esto pues nos ayuda a distribuir la sangre hacia el corazón, hacia el cerebro y el músculo esquelético. Y bueno, en cuanto a la regulación local, pues esto lo toma en cuenta por los factores metabólicos, es decir, una baja de oxígeno, un aumento de dióxido de carbono, un aumento de adenosina, un aumento de lactato, y pues esto nos va a generar una vasodilatación que van a buscar la manera de compensar, así como también pues la regulación hormonal, la angiotensina 2, que pues nos va a generar una vasoconstricción, la vasopresina, que es una vasoconstrictora esplácnica, el glucagon pues nos va a ayudar a una vasodilatación, y la colecistocimina pues nos va a ayudar a aumentar el flujo postprandial. Y bueno, pues esto pues nos va a ayudar a tener esta regulación, generar esta capacidad de compensación, pero pues por otro lado los factores locales pues ayudan en distribución del oxígeno o en el aumento de dióxido de carbono a esta regulación en base a la parte pues de la regulación local, o sea, todos complementan a lo mismo pero con su diferente función. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a la circulación venosa esplácnica. Pues bueno, eh, a diferencia de otros ejemplos y territorios vasculares, pues la sangre venosa esplácnica no regresa directamente al corazón. Primero pasa por el hígado a través del sistema que es el especial o el especializado, que es el llamado sistema portahepático, que es el específico para esta regulación. Y bueno, este se va a encargar de ayudarnos a que la sangre que proviene del intestino llegue al hígado antes de entrar a la circulación sistémica. Siguiente, por favor. O sea, prácticamente lo que hace ese sistema porta, pues, es que le ayuda al hígado a metabolizar las toxinas antes de que las vaya a liberar a la circulación sistémica, ¿no? Es como un filtro, pues, antes. Y de hecho, bueno, en algunas literaturas lo mencionan como el filtro especializado porque pues es el que nos va a ayudar también a elegir y pues poder hacer como un proceso muy, muy especializado. Ajá, muy selectivo. Ujú. Síguele, doctora. Ok, bueno, pues seguimos con la circulación venosa esplácnica. Bueno, como mencionábamos, pues la vena porta hepática pues está formada por la unión, o forma por la unión más bien, la vena mesentérica superior, la vena esplénica
Y bueno, pues esto ¿de qué se va a encargar? Pues de transportar la sangre suficiente en nutrientes, en hormonas y en toxinas absorbidas. Es decir, pues es como un filtrito por ahí que es muy importante porque pues si no, imagínense el nivel de toxicidad que tendría y el cambio que nos generaría tan solo en la regulación local con los cambios metabólicos. Pero bueno, aporta aproximadamente entre el 70 y 75% del flujo hepático y del 50 a 60% del oxígeno hepático. Siguiente, por favor. Ay, ok. Bueno, y vamos a hablar un poquito pues del recorrido venoso. Bueno, pues en este recorrido venoso, pues vamos a ver que la vena porta hepática igual forma por la unión de la vena mesentérica superior, la vena esplénica, pues es la que se va a encargar de llevar de órganos digestivos a la vena porta, a sinusoides hepáticos y venas hepáticas, igual que a la vena cava inferior y a la aurícula derecha. Solo que estoy intentando con el puntero, pero no me estoy, creo que no sé si los demás vean que estoy señalando. No, ¿verdad? No, doctora, a mí no me aparece. Caray. No, Pues, aquí no parece que señale nada. ay, es que, bueno, intento señalar, pero no, como que no me está agarrando. Pero bueno, puse la imagen de referencia, más que nada para, pues sí, como para recordar este recorrido venoso, que pues bueno, lleva de gran importancia porque pues el paso por el hígado pues, nos va a permitir metabolizar y detoxificar con las sustancias, así como en activar algunas hormonas y participar en las funciones inmunológicas. Y esto pues se conoce como un efecto de primer paso hepático y bueno, este es la importancia de este recorrido venoso. Siguiente, por favor. Ay, perdón, regresalé tantito. Déjame, se me olvidó explicar algo. Bueno, voy a hacer solamente una mención para complementar con una importancia clínica en cuanto al recorrido venoso y lo que mencionamos de las toxinas, porque, por ejemplo, en casos importantes que en cirrosis hepática, bueno, hay cirrosis hepática alcohólica y no alcohólica, pero en México, pues hay muchos pacientes que tienen diabetes y la mayoría de diabetes tipo 2. Entonces, una de las complicaciones de la diabetes pues llega a ser cirrosis o insuficiencia renal, pero en este caso vamos a hablar un poquito de la cirrosis, que pues bueno, puede desarrollar la hipertensión portal, lo que va a generar por las varices esofágicas, ascitis y la circulación colateral, que esto la mayoría de las veces las personas, los pacientes llegan a un consultorio y pensando de que pues les duele, que tienen dolor y de si vienen de otro médico llegan a pensar que tienen problemas en vesícula, pero lamentablemente son problemas de cirrosis que no se habían dado cuenta y son complicaciones de una patología diferente. Y bueno, pues ya cuando van a hacerse algún tipo de estudio, una ecografía, la mayoría se dan cuenta que pues es una cirrosis. Y ahora bien, pues también cuando ya es más grave igual que lo envían a patología, lo pueden encontrar con un aspecto arrosariado o en perlas. Y bueno, pues esto es como muy complejo porque se ha incrementado la tasa de pacientes que generan una cirrosis en base a la enfermedad, a la patología de diabetes. Ah, muy bien, doctora. Una muy buena perla que les dio su compañera para finalizar lo de circulación esplácnica. Pues sí, en realidad, uno de cada 5 pacientes que tiene diabetes tipo 2 va a desarrollar, pues, lo que se le llama ahora esteatosis hepática. Y de esos que tienen esteatosis, o lo que se le llama como la MASLD, ya después ustedes lo verán, que pues, no es más que el hígado graso asociado pues a una enfermedad de disfunción metabólica, desarrollan cirrosis hepática. Entonces, hoy en día sabemos que casi casi está como que ya ganándole de causas de cirrosis hepática el hígado graso por diabetes. Entonces, sí es muchísimo ya más frecuente que nosotros veamos pacientes con cirrosis que en su vida tomaron una gota de alcohol. Entonces, esto que les dijo su compañera, pues sí es importante porque ya ahorita lo vemos, bueno, yo lo veo al menos en mi práctica clínica, mucho más frecuente que el hígado cirrótico por alcohol. Pero bueno, entonces si quieren le dejamos hasta aquí para que ya mañana veamos ahora sí lo de la circulación cutánea y a ver si logramos ya terminar el tema. ¿Sale? Te va muy bien, tus compañeros están explicando muy bien.
Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora.